¿Cuánto cuesta la dignidad de un país? A nivel internacional, la corrupción no es solo un delito de cuello blanco ni una simple cifra en los informes de noticieros. Es una epidemia global que se desangra a las naciones. Cada año, billones de dólares que deberían transformarse en vacunas, en escuelas modernas, en las carreteras seguras o en agua potable para las comunidades más vulnerables, terminan en las cuentas bancarias de unos pocos que mercantilizan el dinero ajeno. El mundo entero padece este mal, desde las redes criminales transnacionales hasta los sobornos en las más altas esferas del poder. La corrupción debilita las democracias, destruye la confianza en las instituciones y perpetúa la pobreza extrema, convirtiéndose en el freno más despiadado para el desarrollo humano. Pero bajemos la mirada a nuestra propia tierra, al Perú. Aquí la corrupción no se lee en dólares abstractos, se vive y se sufre en carne propia todos los días. Duele en el alma ver cómo las obras públicas, esas que prometían conectar pueblos y salvar vidas, se convierten en monumentos al egoísmo y a la impunidad, paralizadas por un maldito porcentaje bajo la mesa. Nos duele cuando un hospital no se termina y una madre pierde a su hijo. Nos indigna cuando el dinero de los impuestos termina en coimas, mientras nuestros jóvenes estudian en paredes que se caen a pedazos. En el Perú, la corrupción nos ha robado más que dinero, nos ha intentado robar la esperanza y la fe en la justicia. Así que, ciudadano, no te dejes y dile no a la corrupción. No es solo un problema legal, es una crisis moral colectiva que nos despoja del futuro que por derecho nos pertenece. Que esto pasa lejos, solo hace falta caminar por la calle de nuestra propia ciudad. Aquí en Trujillo, la corrupción local no es una teoría, es el bache de la pista que destruye los carros de los trabajadores, es la obra de saneamiento paralizada que inunda de polvo y olvido a nuestros barrios, es la falta de seguridad en distritos que exigen justicia mientras los recursos desaparecen en la burocracia de los municipios. En Trujillo, la corrupción se ha vuelto un paisaje cotidiano. Nos hemos acostumbrado tanto a ver cómo se desvían los fondos públicos o cómo se arreglan los contratos bajo la mesa, que a veces olvidamos lo nefasto que es vivir bajo las reglas de la informalidad y la impunidad. Pero lo más peligroso de la corrupción local no está solo en las grandes autoridades, está en cómo ha contaminado nuestras costumbres cotidianas, convirtiendo el delito en una salida fácil. Para entender la gravedad de esto, queríamos mostrarles una historia basada en una realidad que se repite a diario en nuestras avenidas. ¿Qué pasa cuando se cruza la responsabilidad en un ciudadano con el abuso de poder de quien juró protegernos? A continuación, vean cómo un control policial común se transforma en un delito de extorsión, coimas y mentiras, y cómo la valentía de un testigo digital lleva este abuso cotidiano hasta las últimas consecuencias. Los tribunales de justicia, corrupción en las calles, juicio en la corte. Adelante con el caso. Señor, dígame. ¿ha encontrado algo? ¿Robar? No, eso no es mío, usted me está plantando. No, ese es mentira, señor. No, señor, ya. Usted me está plantando. Hemos encontrado aparte de droga y aparte usted está en estado de ebriedad.
Necesito, aparte de los vecinos que ya me dan, necesito. Jefecita, pero ayúdame, esa droga usted sabe que no es mía. Ya, Usted lo ha plantado. Unos 100 más, ya, aparte de los vecinos. que me No, dan. jefecita, Unos 100. mucho, hasta que me pide, tengo Ya, 50 si quieres, nada no, más. ahorita nos 50 vamos a la más. comisaría. No, pues jefecita tampoco me va a hacer eso. 50 soles más nada más. Ya, 50 está bien. Ya, 50. ya jefecita. Listo, ahorita saco plata. Ya, ok. Sí. Ya. Ahí está con los documentos. Muchas gracias. Ya, arreglamos, jefecita, ya. muchas gracias. Hasta luego, que le vaya bien. Gracias, jefa, gracias. Qué indignante, tengo que denunciar a la comisaría. Esto es una coima. Beber no es una simple salida fácil o una costumbre criolla, es un delito de corrupción pública en flagrancia. Aquí se rompe el pacto de confianza entre la sociedad y la ley. Por un lado tenemos a un ciudadano que al ofrecer o ceder al chantaje se vuelve cómplice del sistema corrupto. Por el otro, vemos el abuso de poder más nefasto. Un agente del orden que usa su uniforme y la mentira sembrando evidencia, no para proteger, sino para extorsionar en beneficio propio. Afortunadamente, en la era digital, la impunidad ya no es tan fácil de esconder. El lente de un ciudadano valiente grabó el delito. Pero, ¿qué pasa después de que la coima se consuma y la denuncia se haga pública? La corrupción no se queda en la calle, tiene que rendir cuentas ante la justicia. Acompáñenos ahora a la sala de audiencias, donde la ley procesal penal se encarga de determinar el destino de quienes traicionaron a su patria. Buenas tardes, siendo las 3:30 de la tarde, damos inicio a la audiencia correspondiente al presente caso. Solicito que las partes se identifiquen. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Oscar Dávila Rojas, abogado de la señorita Kiara Bracamonte Centurión, quien actúa como demandante. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Miguel Silva Vázquez, abogado de la señora Alison García Ocas, miembro de la Policía Nacional, quien actúa como demandada. Buenas tardes, señor juez. Tiene la palabra la parte demandante. Gracias, señor juez. Mi patrocinada denuncia que observó a la demandada colocar sustancias ilícitas dentro del vehículo de un ciudadano durante una intervención policial. Consideramos que esta conducta constituye una falta grave y solicitamos que se determinen las responsabilidades correspondientes. Señora demandante, relate los hechos. Señor juez, el día de los hechos yo me encontraba cerca del lugar. Observé cómo los policías revisaban un automóvil. Mientras el conductor estaba apartado del vehículo, lo mandaron a la parte posterior. Vi a la demandada introducir una bolsa en el interior del auto. Después, esa misma bolsa fue presentada como prueba en una supuesta posesión de drogas. Tiene la palabra la demandada. Vieron categóricamente los hechos. La intervención se realizó conforme al protocolo policial. La evidencia encontrada se hallaba dentro del vehículo antes de la inspección. ¿Manifestó usted alguna prueba de manera irregular? No, señor. Todas las acciones fueron realizadas de acuerdo con la ley y bajo supervisión del equipo policial. Demandante, ¿existen otras personas que hayan presenciado los hechos? Sí, justamente se encuentra aquí el conductor del auto. Demandada, ¿la intervención fue grabada por cámaras personales o de seguridad? No, señor juez. No contábamos con el equipo necesario en ese momento. Se llama al estrado al conductor del vehículo para que brinde su declaración. Se llama al estrado al conductor del vehículo para que brinde su declaración. Buenas tardes, señor juez. ¿Jura decir la verdad de todo cuanto sabe lo que les han preguntado? Sí, juro. Señor, ¿era usted el conductor del vehículo intervenido el día de los hechos? Sí, así es. ¿Observó algo inusual durante la intervención policial? Sí, cuando me ordenaron colocar la entrada del vehículo, perdí de vista el interior del auto. Después de unos minutos, la agente informó haber encontrado una bolsa con sustancias ilícitas. Yo sabía que esa bolsa no me pertenecía y nunca la había visto antes. ¿Usted, como dueño del auto, anteriormente había visto sustancias ilícitas dentro del mismo? No, señor, estoy completamente seguro de ello.
afirmar que vio directamente a la gente colocar la bolsa dentro del vehículo? No, porque me encontraba apartado del auto por indicaciones de los policías. Entonces, su afirmación se basa únicamente en que la bolsa apareció durante la intervención. Sí, pero también conozco mi vehículo y sabía que esa bolsa no estaba allí. La declaración queda registrada. Señor juez, la declaración del conductor coincide perfectamente con la de mi patrocinada. Ambos testimonios indican que la evidencia apareció únicamente después de que la demandada tuvo acceso al carro en la intervención policial. Objeción, señor juez. La afirmación es una interpretación de los hechos y una prueba concluyente. Objeción aceptada. Continúa. No tengo más preguntas, señor juez. Tampoco tengo preguntas. Proceda con los alegatos finales. Señor juez, las declaraciones presentadas muestran inconsistencias en el procedimiento realizado por la demandada. Solicitamos que se declare fundada la demandada y se disponga la investigación correspondiente. Señor juez, no existe prueba directa que muestre que mi patrocinada colocó evidencias en el vehículo. Las acusaciones se basan únicamente en apreciaciones personales. Solicitamos que la demanda sea declarada imputada. Habría pasado a las partes y evaluando los testimonios presentados, este despacho requiere su resolución dentro del plazo correspondiente. Se da por concluida la audiencia. Lo que acabamos de ver en este caso no es una ficción de televisión, es la realidad con la que convivimos a diario y ante esto queremos dejarlos con algunas preguntas para que las piensen con el corazón. Si estuviéramos en los zapatos de ese ciudadano, ¿habríamos cedido a la presión o habríamos tenido la valentía de decir no? ¿Qué sentirían ustedes si la persona que juró protegerlos con un uniforme le siembra un delito en la cara solo para vaciarnos los bolsillos? Y finalmente, ¿de verdad creen que la justicia que vimos en ese juzgado llega siempre para todos los peruanos? ¿O cuántos casos se quedan enterrados bajo la sombra de la impunidad en nuestras calles? Estas preguntas nos enfrentan como sociedad y nos obligan a buscar respuestas urgentes. Precisamente para entender la raíz de este dolor colectivo, la ciencia social, el derecho nos da una definición clara. La corrupción no es una simple costumbre criolla, es el abuso del poder delegado para beneficio propio y privado, a costa del bienestar de toda una comunidad. Es la distorsión absoluta de la justicia, donde el interés personal aplasta los derechos de los demás. Comprender esto es el primer paso para dejar de ser cómplices y empezar a ver el cambio. La primera gran causa es la impunidad estructural. Cuando vemos que los grandes corruptos caminan libres y las leyes no se aplican con la misma fuerza para todos, se destruye por completo el respeto por la norma. Llamamos la normalización cultural. Hemos disfrazado la falta de ética como si fuera simple viveza criolla, convirtiendo frases como él roba pero hace obras en un escudo aceptado por la sociedad. No podemos olvidar la falta de transparencia institucional. La debilidad en los sistemas de control permite que los presupuestos se manejen bajo la sombra, facilitando contratos amarrados a espaldas del pueblo. También influye en la precariedad y el abuso en la función pública, salarios desalineados o la falta de filtros éticos rigurosos. En la base de todo está la crisis de valores y educación ciudadana. Cuando la ambición individual aplasta la empatía, vaciamos de moral las instituciones y dejamos el futuro a merced del mejor postor. La consecuencia más dolorosa es el sufrimiento de los más vulnerables. Cada sol que se desvía en coima es un niño que estudia en un colegio abandonado o un enfermo que muere esperando de una medicina. Provoca además el colapso de nuestra infraestructura pública. Nos deja calles destrozadas, obras de saneamiento paralizadas por años y ciudades estancadas, obligando al ciudadano a vivir en el peligro. Causa la destrucción absoluta de la confianza. Cuando las instituciones se pudren por dentro, el ciudadano se siente desprotegido, sembrando el desinterés, la rabia colectiva y el quiebre de la democracia. Genera un grave perjuicio económico y atraso social. El dinero que debió fines de desarrollo e innovación termina sepultado en la ilegalidad, deteniendo el crecimiento de comunidades enteras. Y finalmente nos deja una herencia de desesperanza. El daño más nefasto es que le roba los sueños a las nuevas generaciones, haciéndoles creer que para salir adelante en su propio país hay que aprender a jugar sucio.